El poblamiento de Colombia. Colombia, al igual que el resto del continente, fue poblada por diferentes oleadas migratorias que se pueden rastrear desde el año 20.000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo. Hubo migraciones del norte del continente. Los hallazgos arqueológicos hacen pensar que los primeros pobladores de Colombia procedían de Norteamérica, entre el año 20.000 y el 15.000 a.C. Se cree que estos grupos primero poblaron las zonas del Caribe y después penetraron nuestro territorio hasta ocupar el plano cundiboyacense, donde se han encontrado restos humanos similares a los hallazgos al norte del continente, con una antigüedad cercana a los 12.000 años. Se piensa que la primera migración de Centroamérica se dio hacia el año 1200 a.C. Esta migración corresponde a comunidades indígenas procedentes de Centroamérica. Se piensa que estos pueblos introdujeron el cultivo del maíz, cereal que condujo a que las comunidades se volvieran sedentarias y se convirtió en el principal producto de todas las comunidades indígenas de nuestro país. Asimismo, se piensa que las cabezas de jaguar, representadas principalmente en las cerámicas de las culturas del suroccidente de nuestro territorio, fueron introducidos por estos migrantes. En cuanto a la segunda migración de Centroamérica hacia el año 500 a.C., esta migración también es procedente de Centroamérica. Arribó a la costa pacífica de nuestro país alrededor del año 500 a.C. Con ella se introdujo la deformación craneana y la forma de pintar las tumbas. La cultura de nuestro país, que más similitud guarda con las características heredadas por esta migración, es la Tumaco, quienes adoptaron la costumbre de deformarse el cráneo. Otros pueblos de lengua chicha llegaron a nuestro territorio provenientes de los actuales países de Honduras y Nicaragua. Estos pueblos se asentaron primero en la costa atlántica, pero por presiones de otros grupos migraron al centro de nuestro territorio. Al parecer, estos grupos dieron origen a la cultura muisca. Otra fue la migración del sur. Algunos pueblos de lengua arahuat, procedentes del actual territorio de Brasil, poblaron los llanos orientales. Asimismo, otros pueblos de lengua caribe, igualmente provenientes del suroccidente de Sudamérica, llegaron a Venezuela y luego a la costa atlántica de nuestro país. Al parecer, estos pueblos desalojaron a muchas culturas que ya estaban asentados en dichos territorios. La colonización incaica fue la misma civilización inca, una de las más desarrolladas en América. Los incas se ubicaron en los Andes centrales y se extendieron hasta el centro de Chile, al norte de Argentina y el sur de Colombia. Los incas llegaron a finales del siglo XV al actual departamento de Nariño, donde se sometieron a las comunidades de los pastos y también a los quillacingas que allí habitaban. Los pueblos nómadas se vuelven sedentarios. Entonces, en un comienzo, los pobladores de nuestro territorio eran nómadas, es decir, que no tenían vivienda ni un asentamiento estable. En consecuencia, ellos viajaban de un lugar a otro en busca de recursos y de alimentos y de una vivienda temporal. El sedentarismo ocurrió cuando algunas comunidades se establecieron permanentemente en un territorio y desarrollaron la agricultura y otras actividades económicas para proveer de recursos necesarios para la subsistencia.
Los primeros pueblos sedentarios en Colombia se dan hacia el año 4000 a.C. En la costa atlántica, allí se albergaron las primeras comunidades sedentarias que se alojaron en la actual Colombia. Ya hacia el año 3100 a.C. a 1000 a.C., los pueblos recolectores de moluscos se ubican en las zonas de Puerto Hormiga, Monzú, Barlovento y Canapote. En el año 2000 a.C., varios pueblos establecieron aldeas en los valles de los ríos Cauca y Magdalena y en el altiplano cundiboyacense. Estas comunidades cultivaban maíz y algunas hortalizas. Hacia el año 1120 a.C. se establecieron otras aldeas en zonas del Caribe, en Malambo, por ejemplo, hubo una población sedentaria de pescadores, cazadores y cultivadores de yuca. Hacia el año 1000 a.C., 500 a.C., se establecieron otras aldeas agrícolas cerca de los ríos Sinú, Cauca y Amazonas. A esta época corresponden los primeros enterramientos, lo que quiere decir que estas comunidades tenían creencias en otra vida después de la muerte y practicaban ritos funerarios. En el año 500 a.C. surgieron comunidades sedentarias al sur del territorio, como son la de San Agustín y Tumaco. Aparición de la agricultura y de las primeras aldeas. La principal causa del sedentarismo fue el descubrimiento de la agricultura. Los primeros cultivos fueron hortalizas, luego la yuca y después el maíz. El cultivo del maíz fue de gran importancia para el aumento de la población, pues por su mayor valor nutritivo y porque se podía sembrar en tierra caliente, templada y fría. Los pueblos sedentarios utilizaban el maíz para preparar variados platos y almacenaban una parte como reserva para las épocas de escasez. La agricultura hizo posible que los grupos humanos no tuvieran que desplazarse a otros lugares para proveer de recursos para su subsistencia, lo cual esto motivó la construcción de viviendas en sitios de residencia permanente. En estas aldeas agrícolas se empezaron a formar las comunidades indígenas que poblaron el territorio de la actual Colombia, aunque la agricultura se convirtió en la forma más eficiente de conseguir alimentación. Los grupos humanos continuaron con la caza y con la pesca en la zona donde era posible. Otros grupos humanos no encontraron un lugar apropiado para establecerse o prefirieron continuar con la exploración de territorios y mantuvieron formas de vida nómadas o seminómadas. Las comunidades sedentarias crearon normas para organizar la sociedad y para gobernarse. También desarrollaron creencias acerca de la vida y de la muerte, manera para educar al pueblo, expresiones artísticas y técnicas para cultivar, tejer mantas, hacer vasijas de barro, construir viviendas, trabajar los metales y muchos otros conocimientos sobre la naturaleza, gracias a los cuales pudieron curar enfermedades e incluso medir el tiempo. La familia lingüística de Colombia. Una familia lingüística es la agrupación de comunidades que tienen similitudes en sus lenguas. En el continente americano existe gran número de lenguas indígenas agrupadas en 150 familias lingüísticas. En Colombia, por ser su origen y aspectos comunes en sus lenguas, se distinguen 3 familias lingüísticas que son la chicha, la caribe y la araguá. Cada una de estas está formada por varias comunidades indígenas. Las comunidades indígenas más representativas de Colombia fueron la Muisca, la Tairona, Quimbaya, San Agustín, Tierra Adentro, Tumaco, Calima, Sinú y Pasto.